Tema: Estrategia didáctica individual para la enseñanza de Huasipunco de Jorge Casa. Saludos y presentación. Hola, mi nombre es Máximo Vázquez Vázquez y hoy tengo el honor de presentarles una estrategia didáctica centrada en la novela de Huasipunco. Fue escrita por Jorge Casa y se publicó por primera vez en 1934. Esta obra se ha convertido en un clásico de la literatura ecuatoriana que se destaca por su crítica social y su representación de las injusticias que enfrentan los pueblos indígenas en el Ecuador durante un periodo crítico en nuestro país. La novela ha sido fundamental en el estudio de la literatura ecuatoriana y en la reflexión sobre los temas de opresión y derechos humanos. Huasipunco es un texto narrativo que se enmarca dentro de la ficción literaria y denuncia las injusticias sociales a través de los personajes y tramas. Y Casa utiliza la narrativa para ilustrar la realidad de los indígenas del Ecuador, quienes enfrentan duras condiciones de vida en el contexto de severas injusticias y explotación. El objetivo de esta estrategia didáctica es promover a los estudiantes un análisis crítico y profundo de la obra, permitiéndoles comprender no solo la trama y los personajes, sino también los contextos históricos y sociales que influyen en ella. Buscamos que desarrollen competencias literarias como la lectura comprensible y el análisis crítico de textos y la producción de escritos reflexivos sobre temas de justicia social y derechos humanos. A lo largo de esta presentación exploraremos diferentes aspectos de la novela, como su estudio puede ser una herramienta valiosa para fomentar la conciencia social en nuestra educación. El objetivo, la introducción, el contexto y temas de la obra. La presentación inicial consiste en esta manera. Para comenzar, haremos una breve exposición sobre la situación de los pueblos indígenas en el Ecuador durante el siglo XX. Usaré unas diapositivas para ilustrar algunos datos claves. Novela ecuatoriana. Trabajo como escritor y director de teatro, la muerte de su padre, que marcó su vida. Estudió medicina en la Universidad Central del Ecuador, pero por la muerte de su padrastro y su mamá abandonó la carrera y falleció en Quito el 26 de mayo de 1978. Jorge Casa, Huasipunco, con su idea principal, la denuncia contra el trato injusto que se le da al indígena ecuatoriano, porque Huasipungo era el que tiene que se le dé al indio para explotarlo. Por eso hay en sí el título, el significado de Huasipungo. Huasi, casa en quichua, pungo, nuestra. La primera mitad del siglo XX de 1934, época de la obra, el lenguaje cenético y reflexivo, el estilo contundente, veraz, realista, descriptivo, la injusticia, el oportunismo, la avaricia, ambiente, personajes de la obra. Como podemos nosotros ver aquí una lista clara donde Alfonso Pereira, donde Julio Pereira, tío de Alfonso Pereira, el Mr. Chapin, gringo, doña Blanquita, Chanique, doña Lolita, tío Julio, Mr. Chapi, Policarpio, Andrés Chiliquinga, Jacinto Quintana, Gabriel Rodríguez, el cura y Cushi. Obviamente, el racismo, la servidumbre, la humillación y el oportunismo religioso, esa era la problemática de la obra, el escenario, el páramo, los guasipungueros. Aquí le voy a mostrar la lectura, un pequeño fragmento, a la hora de leer un breve fragmento de la novela que describe la vida de un guasipunguero, que es un sistema de trabajo forzado. Escuchemos cómo Icaza describe esta realidad. ¡Carajo! ¡Malditos indios! Gritó el patrón, donde un latigazo al guasipunguero que encorvado y descalzo trataba de cargar los maderos sobre su espalda huesuda. El indio gimió, pero no respondió. Sabía que el hambre de su mujer y de sus hijos dependía de su sumisión. Los ojos de los otros indígenas se clavaron en la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. Ya conocía demasiado bien el peso del látigo y el castigo de la hacienda. Para ello vamos a dar unas preguntas de reflexión para generar un diálogo
les planteo algunas preguntas. ¿Qué impresiones le deja el fragmento? ¿Cuál es su conocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas en el Ecuador? El objetivo, profundizar en personajes, temas, estilos de la obra, el análisis del personaje principal. En esta sesión nos centraremos en Manuel, el protagonista. Vamos a elaborar una tabla que describe los aspectos relevantes de Manuel. Aspecto descriptivo. Nombre Manuel. Condición social. Indígena guasipunguero, campesino explotado. Trabajo. Obligado a trabajar en la hacienda del patrón Pereira. Relación con su familia, esposo de Kunshi, padre de su niño, lucha por su supervivencia, sufrimiento, vive en extrema pobreza, sufre abuso, hambre, explotación, reacción ante la injusticia, primero sumiso, pero luego se revela ante la opresión, destino trágico, es víctima del sistema opresión, de la violencia de los hacendados, simbolismo, representa el sufrimiento y la resistencia del pueblo indígena ecuatoriano. Podemos resumir los siguientes aspectos. Evolución del personaje, que comienza siendo sumiso, pero la desesperación lo lleva a rebelarse. Impacto emocional, su tragedia genera empatía y denuncia la injusticia social. Símbolo de resistencia, aunque sufre, representa la lucha indígena contra el abuso. La exploración de temas centrales. Identifiquemos los temas de explotación, resistencia, identidad cultural. Ha preparado un cuadro comparativo para muestra cómo este tema se presenta en diferentes personajes. El tema, Manuel, protagonista indígena. Alfonso Pereira, hacendado antagonista. Cushi, esposa de Manuel, y sacerdote, iglesia y poder. La explotación, la pobreza, la lucha, la resistencia, la violación, el abuso, el simbolismo. Discusión sobre el lenguaje. Y Casa utiliza un lenguaje cargado de crítica social. Vamos a escuchar un pasaje de la novela de la cual voy a dar lectura para reflexionar sobre su estilo y el impacto que tiene en el lector. Fragmento. Las casas de los indios, como ratoneras, apestaban a miseria. El viento frío entraba por los agujeros de las paredes del barro y los techos de paja dañada goteaban cuando llovía. Y Casa describe con crudeza las condiciones infrahumanas en las que viven los indígenas. El uso de la palabra como ratoneras apestaban a miseria genera un efecto visual, emocional, fuerte en el lector, denunciando la explotación brutal de los guasipunqueros. El objetivo, conocer la obra literaria con la realidad actual, promover la escritura creativa. La estructura creativa parece cerrar nuestra sesión. Me gustaría proponer un ejercicio creativo que los invito a realizar. La idea es que cada uno de ustedes escriba un breve relato o ensayo en el que imaginen cómo sería la vida de un personaje de Huasipungo. En la actualidad, este ejercicio tiene como objetivo ayudarles a conectar con los temas que hemos discutido y reflexionar sobre la relevancia de la obra de Jorge Icacia en el mundo contemporáneo. Característica principal del personaje. Elijan un personaje de Guasipung, como el indio Manuel o los terratenientes, y piensen cómo habría evolucionado su vida si estuviera viviendo en la actualidad. Incluir temas claves. Deben incluir al menos tres de los siguientes temas que hemos abordado en clase. Explotación, justicia social, cómo afecta la vida contemporánea y la historia, la explotación que vivió su familia. Identidad cultural, cómo trata de mantener su identidad cultural en un mundo globalizado. Lucha por los derechos, qué papel juega la lucha actual por los derechos de los pueblos indígenas. Educación, acceso, oportunidades, cómo influye la educación en su vida y en sus aspiraciones para el futuro. Y tenemos la reflexión final. Concluiremos nuestra estrategia reflexionando sobre la relevancia de Huasipungo, cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas a los problemas sociales actuales en nuestra comunidad. Los envío a compartir sus pensamientos.
Y como despedida, mis queridos estudiantes, a medida que concluimos nuestra sesión de hoy, quiero agradecerles por su participación activa, por las valiosas reflexiones compartidas. La literatura tiene el poder de transportarnos a realidades distintas y hacernos cuestionar nuestro entorno. Y espero que hayan encontrado en Guasipungo una chispa de inspiración para explorar temas de profundidad y relevancia social. Los animo a aplicar su creatividad en el ejercicio que les propuse y dejar de fluir sus ideas en el relato o ensayo que escribirán. Recuerden que su voz es única y puede contribuir a una conversación más amplia sobre la identidad, la justicia y la resistencia de los pueblos indígenas en la actualidad. Gracias por su compromiso y dedicación y espero verlos en nuestra próxima clase, listos para compartir sus historias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Éxitos.